Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer como un repaso de lo que vimos en la clase 2. Estoy volviendo a hacer la presentación, ya que la clase pasada no tenía la presentación a la mano, entonces como que no se entendió muy bien el tema, porque es un tema un poquito complejo, entonces ya con las presentaciones la van a poder entender mejor. Entonces, si no asistieron a la clase 2 no hay problema, pueden ver este video, y si asistieron y no entendieron muy bien el tema, pues pueden ver también este video para poder afianzar más los temas que vimos. Entonces, hoy lo que veremos básicamente es regresión lineal para Machine Learning, el modelo lineal que estamos manejando, el error del modelo, la función de costo y por último el algoritmo de descenso de gradiente que no está acá, pero la vamos a ver al final. Entonces, espero veamos que es una regresión lineal. Como algunos podrán estar pensando, sí, es una función lineal, la típica recta que nos encontramos en muchos ejercicios en el colegio y algunos en la universidad. Entonces, tenemos a la típica línea recta, pero esta es diferente, ya que no tenemos como tal que encontrar la función, sino los parámetros de la función, o sea, la pendiente y el intersector con el eje Y, ya que, como si se dan cuenta, tenemos un montón de punticos azules, que esos son en realidad los datos de nuestro modelo, datos que nosotros metimos, y nosotros tenemos que hacer de que nuestra función se, se acerque lo máximo a la forma de los datos. De esta forma, si yo le pregunto un X que yo quiera, me tiene que retornar un Y muy parecido a los que están aquí arriba. Esa es nuestra idea, poder lograr hacer que esa función se acerque lo máximo a esos datos para poder hacer predicciones sobre el futuro, digamos, cómo se comportaría nuestro modelo con un X demasiado grande o con un X demasiado pequeño. Hoy vamos a ver es el modelo lineal univariable. La próxima semana vamos a verlo con más variables. Es univariable, ya que, por ejemplo, en nuestro caso de ejemplo que vamos a tener en el notebook, es de predecir el precio de las casas y la única variable que vamos a tener en cuenta va a ser el tamaño. Pero en un futuro podremos tener varios en cuenta, muchos, o sea, muchos parámetros como tamaño, antigüedad de la casa, precio promedio de arriendo, o sea, lo que ustedes quieran, y eso nos va a aumentar o disminuir el precio. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Por el momento vamos a quedarnos con la más sencilla, que es univariable. Pero en lo que es la vida profesional y la industria se manejan de más variables. Entonces, para recordar un poquito, esto es una regresión lineal que estará dado por una función lineal. Si recordamos el colegio, nos damos cuenta que la función lineal tiene una ecuación, que es la ecuación lineal, que es f de x es igual a wx más b. W la pendiente, que básicamente eso nos representa la inclinación de la pendiente, de la recta, y B es el intersector con el eje Y. Entonces aquí tenemos a la derecha un ejemplo, una imagen. Si se dan cuenta, cuando X está sola, o sea, sin ninguna variable que la multiplique, podemos dar cuenta que avanza en uno, porque es como tal, o si fuera un uno multiplicando la X. Cuando toca, aquí está el más uno es el intersector con el eje Y. Si se dan cuenta, todas tienen más uno, o sea, todas cruzan por el eje Y en el punto uno. O sea, cuando X es igual a cero, Y es igual a uno. Ahí se interseca todo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que cuando X vale uno, Y vale dos, pero pues en realidad está avanzando de uno en uno. Si vemos la gráfica verde, podemos darnos cuenta que cuando X vale uno, Y ya vale cuatro. Eso es porque aumentó 3. O sea, entre más grande la pendiente como tal, o sea, más rápido va a crecer. Sí, más rápido va a crecer. Em, si la pendiente es negativa, como en el caso rojo, la pendiente va a tender a ir hacia abajo, o sea, a decrecer, mejor dicho, a decrecer. Pero la regla de que si es mayor o menor, o sea, se va a seguir cumpliendo. Esto es más como, digamos, como para recordar, no es tan importante en el algoritmo, pero es más como para recordar bien esos conceptos. Entonces, si queremos recordar también lo que es la regresión lineal, la regresión lineal hace parte de un subgrupo del Machine Learning que se llama aprendizaje supervisado.
En este caso aquí estamos mezclando varios conceptos, tanto en lo que es regresión lineal y clasificación, entonces solamente nos vamos a concentrar en regresión lineal. Entonces, aquí en regresión lineal no tenemos como tal datos con etiquetas, sino tenemos son datos sueltos. Tenemos un conjunto de datos X y un conjunto de datos Y. Esos dos conjuntos prácticamente lo único que nos van a hacer es permitir poder encontrar nuestras predicciones que están aquí. Entonces, imagínense que tenemos un conjunto de datos, no están etiquetados, sino es un conjunto de datos. Esos datos van a pasar a nuestro modelo, ¿sí? Acá, o sea, van a pasar por una función, que es nuestra función lineal. Aquí, este es nuestro modelo, y aquí vamos a pasar nuestros datos de prueba. Y por medio de estos datos de prueba, nos van a hacer unas predicciones, que si son buenas o son malas, lo vamos a ver más adelante, y cómo corregir en caso que sean malas. Ujú. Entonces, este es nuestro conjunto X y este es nuestro conjunto Y. Este es nuestro set de entrenamiento. ¿Qué significa entrenamiento? Que estos datos son reales. O sea, yo sé que cuando X es igual a 1, Y me va a dar 20, un ejemplo. O sea, y eso es real, porque yo tomé esa medida, yo la encontré, o sea, esa medida es real. Entonces vamos a encontrar que van de parejas. Cuando X, o sea, el X1 va con el Y1, el X2 va con el Y2, el X3 va con el Y3. Entonces podemos definir que XY va con el YY. ¿Sí? Y este es nuestro set de predicción, que es cuando yo paso a X por mi modelo, o sea, mi función lineal, y esto me retorna una predicción, que va a ser Y con sombrerito. Entonces también vamos a tener pares. X1 con Y sombrerito 1, X2 con Y sombrerito 2, y así hasta llegar a XY con Y sombrerito Y. Entonces nos van a salir estos dos conjuntos, que van a ser muy importantes porque a partir de estos dos conjuntos se define el resto del tema, y es la función de error. Nosotros entonces aquí podemos saber que Y es diferente a Y sombrerito, porque cuando X es igual a 1, aquí me da 20, pero mi modelo no va a ser perfecto. Y la idea es que sea lo más cercano posible. Así que Y sombrerito en un buen caso me puede dar 20.3, 20.1. En un mal caso me puede dar 100, ¿sí? O sea, Y sombrerito es una predicción que puede ser buena o mala. Y Y es el valor real. Por lo tanto, Y es diferente a Y sombrerito. Hay que tener en cuenta eso. Es la predicción. Pero aquí estamos diciendo que Y resulta, o sea, Y sombrerito resulta de haber evaluado X en nuestra función. Por lo tanto, si queremos encontrar un valor particular para Y, digamos, queremos saber cuánto es que vale Y cuando X es igual a 3, entonces sería meter aquí F dentro de 3. Por lo tanto, aquí podemos definir que F de X es igual a la predicción, ¿sí? Porque si nosotros le metemos, si nosotros evaluamos X y nos va a retornar nuestro Y sombrerito, eso implica que aquí podemos meterle XY y nos va a retornar Y sombrerito Y, ¿sí? O sea, nuestra predicción sale de evaluar X en el modelo. Por lo tanto, pues podemos decir que el modelo, o sea, f de X es igual a Y sombrerito. Esto toca tener en cuenta para más adelante. Igualmente, si tienen alguna duda, pregunta, la pueden hacer por el Discord después de que vean el video o mientras lo ven y les vamos a estar respondiendo. Aquí podemos ver eh, como de forma más clara lo que le estaba contando el error. Nuestros punticos azules son los datos reales, o sea, los que yo metí, mi conjunto Y, ¿sí? O sea, cuando X vale 32, entonces Y vale 110. Pero mi modelo, que es la línea roja, f de X, dice que no, que está más arriba. Entonces, esta diferencia entre mi dato real y mi dato predictivo se llama error. Y pues si se dan cuenta aquí nos dicen la fórmula, que es coger el dato real, que es el de abajo, el azul, y el dato de la función que es arriba y restarlos, ¿sí? Y esta diferencia se llama error. O sea que ustedes podrían decir que entre más pequeño sea este valor, no importa si es negativo o positivo, o sea, quitémosle el signo y dejemos solamente la magnitud, entre más cercano sea a cero ese valor, pues significa que nuestro modelo está mejor, o que no lo mismo, digamos, que si yo lo pregunto aquí, ¿cuánto es x de 32 y me diga esto, y en realidad es esto, a que, por ejemplo, yo le diga cuánto es x de 46 y me diga esto, y está muy cercano, ¿sí? La idea de esto es que
la mayor cantidad de los datos estén súper pegados a la línea roja, o sea, que estén muy cercanos. Obviamente, como estos son datos o sea, datos del, ¿cómo decirlo?, de la vida real, o sea, no son idealizados. Entonces, hay datos que son excepciones, que se salen del rango. Entonces, si uno quiere tener un modelo más preciso, pues toca hacer una limpieza de datos. Pero si esa limpieza de datos no se da bien, pues uno podría estar limitando al modelo a situaciones que en realidad no se cumplen. Entonces, no siempre van a quedar líneas tan perfectas como que queden todos los datos juntitos, sino en la vida real se ven así, más bien esparcidos. Pero la idea de esto es generar como un promedio. Entonces, como ven acá, la diferencia entre el valor real y el valor del modelo se llama error y se define de esta forma. Mm. Entonces, como que ya le estaba diciendo, entre más pequeña sea la diferencia, en nuestro modelo va a predecir mejor los datos. Nosotros ahorita vamos a ver una función que se llama función de costo al cuadrado, muy parecido a eso. Y pues nosotros tenemos que definir el error como la diferencia al cuadrado. La verdad es que no hay más definición para eso. O sea, solamente se utiliza es porque así lo requiere esa función. Es que esa función de costo, nosotros queremos que sea una ecuación cuadrática. Y para hacerlo necesitamos que esto sea el cuadrado. Por eso mismo. Y ahorita vamos a ver esa función de costo. Entonces, ahorita cuando le estaba mostrando esto acá en esta gráfica, esto es solamente para un punto, ¿sí? Si se dan cuenta, es y y sub i. O sea, es cuando estamos en un punto específico. Pero yo no necesito de un punto específico, necesito de todo mi modelo. O sea, cuánto me cuesta, o sea, cuánto es mi error en todo el modelo. Y eso lo tenemos que hacer es por medio de una sumatoria. Como se dan cuenta acá, tenemos nuestra sumatoria, que es una sumatoria que va, esto es matemático, obviamente en programación, lo más probable es que el índice empiece desde cero, porque como trabajamos en Python, entonces la primera posición es un arreglo de cero, pero aquí matemáticamente empieza desde uno. Entonces usan una sumatoria que va desde i es igual a uno hasta m es el tamaño de nuestros datos. O sea, digamos, si yo metí que mi modelo, por ejemplo, m será la cantidad de puntos azules que hay acá, ¿sí? Que son mis datos de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que mi modelo tiene 80 datos de entrenamiento. Entonces, m es eso. M no es un valor que nos inventamos. M es el valor de cuántos datos de entrenamiento hay en mi modelo. Entonces va desde uno hasta la cantidad de datos que hay en mi modelo. Y lo que va a hacer es ir sumando el valor que me da esta resta al cuadrado. ¿Sí? Eh, y pues como vimos más atrás, que lo vimos fue por acá, f de x, o sea, esto es igual a mi dato predictivo. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos, nos vamos a dar cuenta de que podemos decir que nuestra sumatoria en realidad es la sumatoria de la función, o sea, mi modelo evaluado en x, menos el valor real. Ujú. Acá está todo bien. Ahora vamos a hablar sobre la función de costo que estuvimos hablando antes. Bueno, la función de costo en realidad no se llama así, es más como para llamarlo de forma general porque hay muchas. En este caso, estábamos utilizando una que se llama mean squared error. Esa función es una función no solamente para este tipo de curvas como la que tenemos ahorita, sino para cualquier curva. Esta función se aplica mucho en la estadística y en el machine learning, aunque en realidad es una función matemática. Aquí la pasamos a código. Eh, en español es error cuadrático medio. Si te dan cuenta, aquí está el término cuadrático. Por eso es que está acá. O sea, toca elevar el cuadrado del error porque la función lo requiere. Y es una métrica para hablar la calidad de un modelo de regresión. O sea, esto básicamente nos va a decir cuánto es el error promedio de toda la función. Y para eso está el m. Algunos me dirán que no es promedio porque es 2m, pero el 2 se le agregas para que quede más limpio. Si quieren una explicación más específica de qué significa eso o de por qué, me pueden escribir por el Discord y con gusto se los daré, pero es una función, es un poquito más matemático, entonces por eso no quiero confundir a la gente. Pero en el caso que quieran una profundización del por qué se aplica el 2 o más cosas que vamos a ver más adelante que son más matemáticas, sin ningún problema pueden escribir, les puedo mandar la información. Pero por lo tanto tenemos que quedarnos con que esta función de costo nos trae el error promedio de toda mi función. Esta función j es una cuadrática. Ahorita vamos a ver cómo se ve una cuadrática por si no se acuerdan, pero
básicamente nos va a generar una función cuadrática. Y nuestra idea es de que esa función de costo la minimicemos. Pero ahorita vamos a ver qué es eso y todo eso. Pero nuestra idea es de que, como aquí decíamos antes, de que esta resta sea lo más chiquita posible, pues también queremos hacer de que esta sumatoria sea lo más chiquita posible. O sea, que nuestro promedio sea lo más pequeño posible. Porque entre más pequeño sea J, eso implica que nuestro modelo está prediciendo las cosas mejor. Entonces tenemos que hacer que J sea muy pequeño. Y eso matemáticamente se llama minimizar. Como ven aquí, este sería una gráfica parecida a lo que nos retornaría J, ¿sí? En un modelo, por ejemplo, aquí dice la pérdida MSE. Entonces, por ejemplo, J nos puede dar un valor, por ejemplo, de aquí o aquí, que depende que nos dé un valor por aquí o por aquí, es los valores que ya hemos escogido para W y B, ¿sí? ¿Recuerdan W y B de la función lineal que vimos antes, hace un tiempo? Lo vemos por acá, aquí. W y B. W es la pendiente y B es el intersector con el eje Y. Esos dos valores nos van a afectar esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar dos valores, W y B, para cuáles J está acá. Esto aquí es el mínimo de la función. Esta es una función cuadrática, por lo tanto solo tiene un mínimo local y por ende ese es el único mínimo global que tiene la función. Si se acuerdan de cálculo diferencial o precálculo, podemos encontrarnos que algunas funciones, sobre todo digamos las que no son funciones normalitas, sino son funciones compuestas, tienen muchos mínimos locales. En este caso, como es una cuadrática, solo tiene uno. Entonces nuestra idea es hacer de que los valores de W y B que escojamos lleguen acá, que sean lo más chiquitos posibles. De esta forma nos aseguramos que nuestro modelo esté prediciendo las cosas mejor, porque así nos aseguramos que esa resta que vimos antes sea lo más pequeña posible. Y ahora se van a preguntar cómo encontramos WB, porque si solamente digo eso, toca entonces ir buscando a mano, o sea, por algún valor que esté muy cercano, entonces luego cambio los valores, pero pues eso de pronto sea posible, muy demorado, pero es posible con una sola variable, que es el tamaño en este caso. Pero si estamos manejando 7, 8, 10 variables, hacer eso a mano no es tan eficiente. Nos podemos fácilmente tirar días, semanas en encontrarlo. Para eso tenemos un algoritmo que se llama descenso de gradiente. El descenso se da porque esto va a coger esta función de nosotros y va a ir bajando, bajando, bajando hasta que lleguemos aquí. Y gradiente es porque utilizamos una derivada parcial, que se le conoce como gradiente a una función. Entonces aquí tenemos nuestro algoritmo. Esto es un algoritmo que lo tenemos expresado matemáticamente. Ustedes tendrán que implementarlo en código en el notebook. Esto es repetir hasta converger, esto es matemáticamente, pero en código nosotros lo que vamos a dar es que vamos a colocar como un contador, ¿sí? Como cantidad de iteraciones que queramos. Vamos a darnos cuenta que entre más iteraciones le demos, más eficiente va a quedar el modelo, o sea, va a quedar mejor, va a llegar a un valor más exacto para poder encontrar el mínimo de la función j. Y entre menos iteraciones tenga, pues el modelo pues, va a tener un valor muy diferente, o sea, no nos va a servir. Pero si tenemos demasiadas iteraciones, o sea, que ya no son necesarias, el modelo se va a demorar demasiado en encontrar la W y B. Entonces tenemos que encontrar como un valor entre medios. Ahorita yo les voy a dar como unos valores convencionales que se le colocan, pero es lo que utilizamos. O sea, no se preocupen por esto. Esto en código no tienen que implementar. Es un for de, ustedes colocan una variable, 1000 iteraciones, 10.000, 100, 2. Ustedes lo ponen. Y bueno, este algoritmo básicamente lo que nos dice es, tenemos un valor de W, ese valor de W lo que vamos a hacer es el valor actual, se le vamos a restar una tasa de aprendizaje que se llama alfa, que ya veremos qué es, se le vamos a a multiplicar entonces a la derivada parcial de W, o sea, de J, digo, evaluando W, lo que tenemos que hacer, y luego vamos a utilizarlo con B. Ahorita vamos a ver cómo podemos pasar esto a código, porque la verdad hay muy pocas librerías que pueden hacer esto así directamente y vamos a pasarla a código para que puedan verlo cómo se hace. Eh,
Ahorita les había mostrado lo que era la tasa de aprendizaje alfa, que es básicamente esta letra de acá, que multiplica la derivada parcial. Y la tasa de aprendizaje lo que nos hace es hacer lo que yo les estaba diciendo, el descenso, ¿sí? Este es el descenso. Dependiendo del tamaño de alfa, o sea, si es uno, si es, en realidad, pues alfa está entre cero y 1, entre cero y uno. Entonces, si colocamos uno, alfa va a ser así, va a ser muy alto y va a estar, como esto es una cuadrática, va a ir de un valor a otro. Esto no implica que nunca vaya a encontrar el mínimo, pero hay posibilidades en las que en algunos casos no lo haga y en otros en los que se vaya a demorar demasiado, hasta incluso de nunca hacerlo. eh, Muy pequeño, esto sí va a encontrar el mínimo, sí o sí, pero se puede demorar demasiado, demasiado, demasiado. Si está muy, 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 muy chiquito, se va a demorar demasiado en poder encontrar el mínimo, porque va a descender de forma muy pequeña. Un valor bueno, exacto, nos va a permitir de que no sea ni tan chiquito ni tan grande, pero aún así pueda llegar al mínimo. Una convención es utilizar 0,001, pero por ejemplo en el caso del proyecto que está en Notebook no se pudo, tuvo que hacerlo más chiquito. Entonces es un valor que es más que nada como de... Hay algoritmos para poder saber cuánto es alfa, pero eso los veremos más adelante, o sea, o no en el curso de hoy. Pero por el momento es más como prueba y error, colocar el valor de alfa. Así que no se preocupen por eso, es más como para entender qué hace. Y es básicamente la rapidez en la que va descendiendo por la gráfica. Y como se han dado cuenta antes, teníamos en este algoritmo derivadas parciales. Y matemáticamente estas dos expresiones se pueden resultar en esto. Si quieren también saber la explicación matemática y básicamente la demostración de esto, también pueden escribir por el Discord y con gusto se las puedo mandar. Pero como es algo ya muy riguroso matemáticamente, pues para no tampoco asustar a nadie que toca hacer eso en la vida real, pues no lo voy a colocar aquí. Eh, pero básicamente nos tenemos que quedar es con esta parte. Si se dan cuenta, se parece mucho a la función de costo que teníamos antes. Solamente que aquí hice, en vez de 1M, hice es 1M en vez de 1,2M, pero el resto está muy parecido. Y pues prácticamente vamos a coger este algoritmo y se lo vamos a aplicar acá. O sea, vamos a reemplazar, como se dan cuenta en este lado. Aquí ya está un poquito más cómo implementarlo en código. Esto es como una pista, porque si no se las doy es para que les quede todo mal. Y es esto, o sea, aquí tenemos nuestro for. eh, Aquí podemos definir una variable, la que ustedes quieran, la verdad. Aquí tenemos w menos alfa. Ustedes no deben colocar esto, deben colocar esto. Aquí hacemos lo mismo con b menos alfa, ponen esto. Y aquí tienen que actualizar el valor de w, ¿sí? No lo pueden hacer aquí, sino tiene que ser aquí. Ah, no, se lo pueden utilizar aquí. Pero la idea es que lo hagan de esta misma forma, la verdad. Eh, ¿Y esto por qué es? Es porque el algoritmo es un algoritmo que, o sea, aquí va a terminar un for y va a volver, y va a volver. Entonces este valor de W también se va a aplicar acá. Entonces tenemos que hacer que se actualice ese valor de W. Es por eso mismo. Bueno, entonces si tienen alguna duda, pregunta de esto, también lo pueden hacer por el Discord. Y ya sería todo. Si tienen alguna pregunta, no solamente la teoría de esta clase, sino del notebook o de temas en general, como les dije, que quieran saber cómo hacer esto matemáticamente o saber algo más específico de una variable o de algo, me pueden escribir sin ningún problema. Entonces espero que estén muy bien y que les rinda. El notebook lo pueden entregar hasta el miércoles de la otra semana, ya que pues hoy hice la grabación. Entonces, no se preocupen, no lo tienen que tener este sábado, lo pueden traer hasta el otro miércoles y aproximadamente la otra semana les vamos a enviar un link para que puedan subir los notebooks. Entonces, que estén muy bien.